Uno, ya. Yo pensé que te ibas a comentar. Hola monos, bienvenidos a un episodio más de Mono Podcast. Quien nos va a estar acompañando, Oriana Boraure. Y Edifuño. Que está muy feliz, muy contento Muy por estar contento, aquí. sí. Pero demuestra tu Contentísimo. felicidad, Eddie. Confunde, no sé si estás triste, molesto. No, estoy contento, sino que hace un poco, bastante calor. Bueno, sí, no hay que moverse mucho. Sí, por eso Así que estoy... yo... Pero hay que, cierto, porque después algo Contrólate, brillosa. Contrólate. Bueno, luego te estás quejando porque sale mal en cámara. Estamos muy felices realmente porque es nuestro siguiente episodio. Tenemos un tema bastante interesante que vamos a hablar hoy día. Así es. ¿Y cuál es el tema? Ya quieres que... Claro, ya, dale. Bueno, el tema es... ¿Por qué es importante la primera reunión con un cliente potencial? Si bien sabemos, Eddie, venimos de un tema bastante fuerte que fue la pandemia y eso hizo que, digamos, no viéramos tan de cerca a las personas y por lo tanto se comenzó a utilizar la plataforma Zoom y otras plataformas más para hacer reuniones. Así que yo creo que una de las primeras preguntas para este tema es ¿cómo haces? ¿Cómo haces a la hora de hablar con un cliente? ¿Aún haces las reuniones por Zoom o ya las haces presencial? ¿Qué es mejor, hacer reuniones Zoom, hacer reuniones presenciales? Yo tengo lo que a mí me gusta. Claro, y nos vas a contar tu experiencia Obviamente. también. A ver, te hablo de mi experiencia, definitivamente esta pregunta tampoco es para todos, se va a adaptar de acuerdo al rubro, de acuerdo a qué tipo de negocio tienes, ¿no? Mi caso, como agencia, y yo creo que puede tocar muchos rubros de negocio también. Ambas son bastante válidas. Yo sinceramente prefiero más el vía Meet porque me acelera... Virtual. Perdón, claro, virtual, no Meet, ¿no? Bueno, lo hacemos por Meet ya, ¿no? Pero lo hacemos, me gusta más manejarlo virtual. Mi equipo comercial también lo maneja vía virtual porque lo hacemos como que podemos agendar más reuniones un solo día, ¿no? Podemos abarcar más clientes en un solo día y a veces cuando es presencial puede llegar un poco tarde, las reuniones se pueden extender un poco más porque ¿Quién puede llegar un poco tarde? ¿El cliente o tú? No, el cliente. Nosotros somos ante súper toda la puntuales. puntualidad. No. Creo que darle ese tiempo adicional es bueno cuando el cliente está muy interesado, ¿no? Si el cliente potencial está muy interesado en tu servicio, en la compra quizás de un producto. Ahora, yo prefiero particularmente que sea virtual porque atacamos más clientes a la vez. Pero también hay una experiencia positiva de que cuando he tenido reuniones y que las tengo, semanalmente sí te podría decir que es un 10 a 15% presencial porque hay clientes que quieren conocer tus oficinas, entonces es su forma, ¿no? Y me ha pasado que el porcentaje de cierre es mucho más alto, ¿no? Entonces hay como ¿Virtual que... o presencial? No, presencial. Presencial es más alto el cierre. Claro, yo te hablo de la experiencia que tenemos con el equipo, que tenemos mejores cierres cuando son presenciales. Porque nos conocen, de repente llegamos a un tema amical, nos hacemos amigos, nos reímos y a veces el tema virtual es un poco frío, tú lo sabes. Por ende, yo te diría que ambas son válidas, ¿no? Ambas tienen sus pros y sus contras también. Entonces va a depender mucho de esos factores que tú tienes que leerlos y saber por dónde tu área comercial o tu área de ventas tiene que llevarlo. Sí, como tú mencionas, o sea, ambas son válidas, sin embargo yo me quedo con la antigua, con lo presencial. He hecho también ambas, virtuales y presenciales, y definitivamente me gusta más la parte presencial porque es frío, realmente es frío estar detrás de una cámara, como que de repente estás en pijamas y arriba está formal y es como que, sí, no sé, siento que no conectas tanto con la persona como presencial. O sea, quieras o no, seas porque eres la misma persona que va a estar en una pantalla, como vas a ser la misma persona que obviamente lo vas a tener al frente, pero hay algo que no te hace tener esa conexión. Así que yo definitivamente me quedo con lo presencial y trato de que todo sea presencial. Sin embargo, por temas a veces de tiempo, de los clientes incluso,
se les da esa facilidad, pues, ¿no? Que sea virtual y ya, pues, que Claro, lo que pasa hay es que que- darle también, porque claro. también, obviamente, ellos paran full. Y Claro, uno claro que también. sí, Por temas ¿no? de organización, creo que ayuda bastante la Sí, parte sí, virtual. lo que pasa es que un cliente cuando cotiza o quiere cotizar, ya sea un producto, un servicio, no te cotiza solamente a ti, ¿no? Sino va... Claro. El rango va de 3 a 5, que es el usual en estadística. Entonces, Claro. cotiza contigo, está entre 3 a 5 más. Y a veces no quiere acercarse al punto 5 veces porque para él puede ser una pérdida de tiempo. Entonces, lo que hace es, oye, primero hace como que su pequeño filtro, ¿no? Claro. Ah, mira, me gustó esta empresa, me gustó esta empresa. Y quizás pasa a la segunda fase. ¿Sabes qué? Me interesa, me gustaría reunirme contigo. Claro. Eso me pasa también bastante. Entonces, pero a lo que tocaste hace un rato, es un poco frío. Sí, pero hay maneras como hacer que una reunión vía virtual se pueda llevar de una manera bastante amena, ¿no? Yo creo que es también la experiencia del vendedor. Definitivamente hay que prender las cámaras también, ¿no? He visto reuniones donde las personas no prenden su cámara Sí. y eso pues... No, definitivamente tienes que encender la cámara, o sea, de todas maneras tienes que Sí, por encenderla. más que creo que las personas lo saben, por sus tiempos no se arreglan bien o sienten que no Dilo, se ven dilo, que bien. no está bien arreglado. No, o no sé, claro, a veces uno piensa que se ve mal en cámara y le da vergüenza, Claro. ¿no? Entonces, pero si estás en un área comercial, definitivamente es obligatorio encender la cámara, ¿no? Entonces es una sugerencia que yo daría también a todas las personas que tienen un negocio y venden vía Meet. ¿Qué otra pregunta tienes? Hay algo que has dicho que me ha causado curiosidad y es con respecto al Meet. ¿Por qué Meet y no Zoom? Bueno, creo que me he acostumbrado más al Meet porque empezamos por Zoom. Sí me acuerdo cuando empezó la pandemia y las reuniones las hacíamos por Zoom, pero te cortaba los 45 minutos, pues. Paga, pues. La verdad. Claro, y luego pasamos por Meet, se nos hizo la plataforma más sencilla. Sí, la verdad es que fue por eso, por no pagar. Y bueno, como Meet es gratuito. Ahora sí pagamos Meet porque grabamos las llamadas para hacer un feedback, analizar qué tal está vendiendo el vendedor, ¿no? O sea, Claro. hay que ir aconsejando y mejorando cada uno. Pero ya nos acostumbramos a la plataforma, así que lo hacemos más por Meet. Hay clientes que manejan Zoom o vamos para Zoom sin problema también, ¿no? Esa opción. Sí. Y me ha gustado eso que has dicho, que graban la conversación para luego sacar un feedback de allí, ¿no? Eso es muy importante porque ahí viene la siguiente pregunta, que es, ¿qué intentas tú sacar de esa reunión? O sea, ¿cuál es como que las preguntas específicas que le realizas al cliente para tú tenerla súper clara? A ver, primero tienes que escuchar. Escucha todo lo posible del cliente. Hazle todas las preguntas. como un psicólogo. Recauda toda la información posible del negocio. Desde cuándo se fundó, cuáles los objetivos, cuáles son las metas, cuáles son el tipo de producto o servicios que ofrece el cliente, el cliente, a dónde quiere llegar, ¿no? O sea, va a depender mucho de qué rubro de negocio te encuentras Claro. tú. Entonces, luego de recaudar información, tú ya puedes dirigir una conversación mucho más humana, ¿no? Porque obviamente no es robotizar un speech y ofrecer lo que vendes por así nomás, sino tratar de conocer ese insight del cliente. Por más que tú vendas una pelota, por más que tú vendas un escritorio, sería bueno saber para qué lo quieres, ¿no? De repente para una oficina, de repente para tu hijo, para ti mismo. Entonces tratar de llevar esa conversación, usar mucho criterio del vendedor para dar ejemplos quizás en el momento de decirme este escritorio te puede ayudar para esto, para tal, porque no sé, tienes espacios pequeños, ¿no? Usar esos ejemplos y hace que esta persona se imagine teniendo ese escritorio en casa o en la oficina, etcétera, etcétera. Entonces siempre escuchar. Siempre hacer todas las preguntas posibles, escuchar y llevar la conversación. De hecho, que hay un script, hay un speech ya establecido, te vas a basar en ello, pero puedes salir y regresar en el momento que el vendedor crea conveniente. Eso es lo que yo sugeriría al momento de tener una conversación por primera vez con un cliente potencial. O sea, tener ya un speech armado. Sí, definitivamente. O sea, todo rubro de negocio tiene que tener un speech o un script, ¿no? El script es un poco más grande, más amplio y normalmente se usa para negocios B2B
en todo lo que es servicios, ¿no? Porque recaudas mucha información, ¿no? Y un speech, pues, es más robotizado, entre comillas, porque puedes vender algún producto y ese producto ya sabes, este micrófono, qué propiedades, qué bondades, de qué está fabricado, entonces ya tienes todo parametrado, pero claro, también es bueno para qué quieres ese micrófono, ¿no? Es lo que te decía hace un momento como ejemplo. claro. ¿Y debe existir alguna pregunta clave que sea esencial para ti, para comenzar? ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cómo te llamas? Ariana. No, bueno, normalmente ya te dejan los datos, ¿no? Pero una pregunta que tú digas, esto es la clave de toda la estrategia que yo voy a hacer. Es que, a ver, como te vuelvo a repetir, va a depender mucho de cuál es tu rubro de El negocio. rubro. Claro. Ya, te la pongo así. Yo soy una peluquería. Ya. ¿Cuál es la pregunta clave para una peluquería? Una persona que tiene una peluquería, un spa. Una pregunta clave. O sea, no sé en qué momento entraría, pero en definitiva es ¿qué servicio quieres? No, bueno, una pregunta clave podría ser ¿cómo nos conoces, por ejemplo? Es una pregunta clave, ¿cómo nos conociste? ¿Cómo te enteraste de nosotros? Porque de una otra forma recaudas información, pero también a la vez te puede decir, es la primera vez que te conozco, y tú le puedes soltar información de quiénes somos, ¿no? Mira, nosotros somos el spa o el salón de belleza tal, tenemos tantos años de experiencia. Yo creo que es una pregunta bastante importante y vas viendo en que, como te vuelvo a repetir, lo que tú me estás diciendo hay que planificarlo, ¿no? O sea, no sé en qué momento se podría crear en el speech o en tu script, tendría que entrar esa pregunta, ¿no? Pero siempre presentarte el buenos días, ¿no? Cómo te llamas es importante, por más que ya lo tengas, como te dejo la información con los datos, igual, ¿no? Decirles, recalcarlo, ¿no? Y presentarte tú también y demás. Bacán. ¿Y cómo haces para que el cliente no se describa a sí mismo y realmente hable de su cliente potencial? ¿Por qué? Porque a veces solemos escuchar a clientes que dicen, mi cliente potencial debe ser como yo. Pero no, pues, o sea, no necesariamente. O sea, ¿cómo haces para encontrar el verdadero cliente de esa marca? Mira, primero, esto va ya cuando tú cuando ya trabajas contigo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en B2B, ¿no? Si ya es tu cliente, obviamente tú ya indagas, ¿no? Tienes que estudiar la marca, hacer todo el estudio de la marca, hacer el benchmarking y demás, para saber cuál es tu público ideal o tu buyer persona, como le decimos nosotros aquí en marketing, ¿no? Entonces, y hacerle entender al cliente que realmente ese es tu cliente y no el que tú estás pensando. Claro. Porque sucede mucho y pasa mucho, Ariana, de que a veces el cliente se enamora de una idea propia, ¿no? O piensa que ahí me distrajo esa parte, lo voy a cortar. Cortado ya. Ya, está bien, chévere. Sí, la que nos corta. Sí, la que nos corta. Ya, ¿cuál es la pregunta? Del público ideal, ¿no? No, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, en serio? ¿Qué memoria a corto plazo tienes tú? Sí. ¿Cómo haces para que el cliente no se describa a sí mismo y realmente hable de su cliente ideal? Ya. Obviamente hay que saber en qué rubro de negocio está. Hay que hacer una investigación de la marca en sí. Un estudio de mercado completo. Bueno, sí, un estudio de mercado digital, porque tampoco vas a irte a lo complejo y a lo costoso, ¿no? Sabemos de que a veces no hay mucho dinero de inversión para hacer ese tipo de investigación, pero tienes internet para poder hacer esa investigación. Ahora, lo que voy es, ¿cómo tú tienes que...? O sea, acá va mucho el tema de gestión, o sea, de la experiencia también de la persona, de cómo tú le haces entender de que el público te lo va a brindar las métricas. Cuando tú lanzas una campaña o subes contenidos, tú sabes que te botan las métricas, todas las estadísticas en las redes sociales, ¿no? Entonces, o Google, qué sé yo. Entonces, en base a las reacciones que tiene, al engagement que tiene un contenido y demás, tú vas sabiendo cuál es realmente ese público que está interactuando con tu publicidad. Entonces tú tienes que mostrárselo al cliente, ¿no? Independientemente de la investigación previa que has hecho. Porque definitivamente tú no vas a lanzar algo genérico y de hecho van a empezar a picar
¿no? Claro. Pero estás desperdiciando mucho dinero. Entonces hay que optimizar lo más posible al principio, estudiar la marca, recaudar mucha información del cliente porque tiene información valiosa, que quizás hay información que no esté optimizado, ¿no? Pero es el trabajo de los profesionales, ¿no? Para poder guiar y llevar el mensaje al cliente potencial, ¿no? Eso sería. Y para finalizar, porque ya queda poco tiempo, tienes 1 minuto para responder esta pregunta, ¿cómo haces con los clientes que viven fuera del país? O sea, retomando un poco el tema de lo virtual y lo presencial, no vas a tomar un vuelo a Tailandia. Obviamente tiene que ser virtual, al menos que te quieras ir de viaje. Pero, ¿crees que es complicado o es igual manejar ese tipo de clientes fuera? Bueno, si lo Hablando del tema de agencia, obviamente. O sea, tú como agencia. Claro, si lo llevo al rubro de agencia, es más complicado, la verdad, porque estando en Perú, nosotros estamos en Perú, nosotros brindamos servicios, por ejemplo, de video marketing, ¿no? Entonces, estando en Perú podemos salir a grabar, tenemos un equipo acá de audiovisuales, donde no solamente hacemos los videos, la fotografía, etcétera. Entonces, eso nos ayuda mucho para tener un contenido de calidad, contenido de alto impacto, para poder usarlo en estrategia de contenidos, ¿no? Y lanzar campañas poderosas, ¿no? En ads. Pero si está en otro país, no podemos ir a otro país, ¿no? A menos que sea un cliente súper grande y nos pague. Pero lo que hacemos entender al cliente de que debe tener ahí un equipo audiovisual que tiene que contratarlo independientemente, pero que esté bajo la dirección, claro, la asesoría y dirección de la agencia, para pedirles cuáles son los requerimientos, ¿no? Y lo complejo es que obviamente encarece un poco más porque tiene que pagarnos a nosotros, tiene que pagar también a la productora audiovisual o a los freelancers, ¿no? Dependiendo de cómo lo quiera manejar ellos, ¿no? Entonces, en ese punto sí se complica un poco más. Pero conversándolo, claro, sí, tenemos varios clientes en diferentes países, pero sí es un poco más complejo hacer que como que entiendan ese punto, ¿no? Claro. Porque a veces uno quiere que la agencia haga de todo. Y si la agencia está en otro país, pues, pucha, bueno, tengo que tener la agencia aquí, pero bueno, lo hacemos entender de que teniendo un equipo freelance o una productora que vea su marca, podemos trabajarlo sin perjudicar también el servicio, ¿no? O sea, sin bajar la calidad del servicio, perdón. Excelente. Me pasé creo que el minuto. Sí, te pasaste el minuto, pero bueno, finalizamos este episodio de la importancia de lo que es la primera reunión con un cliente potencial. Y ahí les dejamos varios tips, por supuesto, viendo desde el parte de agencia y también experiencias, pues no, o sea, la clave es que es la primera presentación, es tu venta. Esa reunión es tu venta, así que tienes que darla todo. ¿Estamos listos? Espera, que nos sigan en las redes sociales. Ya voy para allá, ya voy para allá. No se olviden de seguirnos a través de las redes sociales. En Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, y activar la campanita en YouTube, porque vamos a subir todos los jueves. Jueves, ¿no? Sí, jueves. Todos los jueves a las 8 de la noche vamos a subir episodios de podcast con diferentes temas de interés, así que suscríbanse para que y ya saben, si tienen algún tema que quieren que toquemos, déjenos ahí, dejen comentarios y vamos, si es un tema interesante, lo haremos. Así que nos vemos. Chao. ¡Chao, monos!